libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a leer alternadamente del verso 25 al 34. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso del 25 al 34. Muy bien, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer alternadamente el libro de los Hechos, capítulo 16, verso del 25 al 34. Muy bien, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración y vamos a estar viendo unos versos de la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde, gracias que nos da vida, que nos da salud y la oportunidad de reunirnos en este lugar en el nombre del Señor Jesucristo. Le pedimos, Señor, que siga trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, nos convenza con su Espíritu Santo, nos ayude a tomar buenas decisiones, Señor. Gracias por el día que nos salvó. Ayúdanos a siempre ser agradecidos y estar compartiendo esa salvación que usted nos ha regalado para siempre. Le pedimos, Señor, que nos hable de manera personal, ayúdanos a tomar buenas decisiones conforme a su palabra, guiados por su Espíritu Santo. Se lo rogamos en el precioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a sentarnos, por favor. Vamos a estar aquí en el libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a ver en esta tarde para tener una casa bendecida por Dios, ¿verdad? Vamos a ver algunas verdades bíblicas en diferentes pasajes y vamos a empezar aquí, ¿verdad? En el libro de los Hechos, un pasaje muy conocido por nosotros, que alguien hace la pregunta: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Yo creo que muy pocas personas se han encontrado a alguien que le pregunte, ¿verdad? Oye, ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿Alguien le ha preguntado alguna vez: oye, explícame, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Alguien se ha tomado una persona así? Es muy raro, ¿verdad? Pero sin duda sí puede alguien hacer esta pregunta. Bueno, este pasaje nos habla, ¿verdad?, de que Pablo y Silas, predicando la palabra de Dios, el Evangelio, son encarcelados injustamente. Su delito, ¿verdad?, es predicar a Cristo, y van a la cárcel con inocencia. Y ellos, en lugar de amargarse y de quejarse de estar en la cárcel, ellos cantan a medianoche, ellos cantan himnos, ellos oran, ellos, ¿verdad?, están agradecidos de padecer por la causa de Cristo en la cárcel. Y lejos de deprimirse, ellos predican el Evangelio en la cárcel, ¿verdad? Y vemos este pasaje que el encargado de la cárcel, ya sabemos lo que sucedió. Hay un terremoto, las puertas se abren, el carcelero, había una ley, ¿verdad?, que si se escapaba un preso, pues el carcelero tenía que morir. Y entonces él, ¿verdad?, automáticamente, cuando vio las puertas abiertas, dijo: no, pues ya se escaparon todos los de aquí, y él se iba a matar, se iba a suicidar. Y ellos le dicen: mira,
no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí, nadie se ha ido. Todos estamos aquí, ¿verdad? Y dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él pregunta, ¿verdad?, por la salvación. Tal vez los había escuchado cantar, tal vez los había escuchado testificar, y bueno, el Espíritu Santo le guía a hacer esta pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu familia, ¿verdad? Si Dios ha permitido que llegue salvación a nuestra vida, de alguna otra manera, por diferentes personas, de diferentes veces nos han hablado, debemos de ser agradecidos, ¿verdad?, de quien nos habló de Cristo, la salvación. Debemos de recordar a esa persona que nos habló de Cristo. Se tomó el tiempo, perdió la vergüenza, dejó algunos de sus quehaceres y nos fue a hablar de Cristo, ¿verdad? Debemos de recordar y ser agradecidos con esa persona. Y nosotros ahora, los que ya somos salvos, debemos de compartir esa salvación. Para tener una casa bendecida por Dios, es importante que haya salvación en esa casa. Que sea salvo el papá, que sea salvo la mamá, los hijos, toda la familia, ¿verdad? Le dicen aquí, mira, vas a ser salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Escucha el Evangelio, cree el Evangelio, arrepiéntete de tus pecados, acepta a Cristo como Señor y Salvador, y serás salvo tú y tu casa. Dios quiere salvar a toda la familia, no nada más a uno, nada más. Quiere salvarlos a todos, ¿verdad? Así que si Dios le dio la oportunidad de ser el primer salvo, el segundo salvo, cada cristiano tenemos la responsabilidad de hacer nuestra lista de oración por toda nuestra familia. Si usted es el primer salvo, segundo salvo, primera generación, segunda generación, como sea, tenemos que interceder por nuestros familiares. Hagamos nuestra lista de oración. Su papá, su mamá, hermanos, tíos, primos, sobrinos, toda su descendencia, todo nuestro linaje, Dios quiere que escuchen el Evangelio. Serás salvo tú y tu casa. Nuestros familiares, más que nadie en la tierra, debe estar escuchando el mensaje de salvación. Todos, yo creo, tenemos familiares que no son salvos, ¿verdad? Y es mi responsabilidad, es su responsabilidad estar orando por ellos. Hacer nuestra lista de oración. ¿Tiene a su abuelita en su lista de oración? ¿A sus tíos? ¿A sus vecinos? A sus primos, a sus sobrinos, en nuestra lista de oración. Y debemos estar orando por ellos, intercediendo por ellos. Sabemos que hay muchas dificultades con la familia, ¿verdad? Hay rechazo tal vez, hay problemas familiares tal vez, pero sí podemos estar orando por ellos, ¿verdad? El cárcel, ¿quién era Cornelio? ¿Quién fue el que hizo un banquete para que su familia escuchara el Evangelio? Cornelio, ¿verdad? Cornelio, ¿verdad? Le dijeron, mira, manda a tal lugar, ve a traer al predicador, él tiene un mensaje que darte. Y mire, Cornelio no se limitó. Él dijo, voy a hacer una tremenda barbacoa, voy a invitar a toda mi familia, mis hermanos, mis primos, mis tíos, siervos que tenía, y estaban esperando a Pablo. Pablo ni se la esperaba. Cuando llega él, había gente ahí, estaban reunidos, lo estaban esperando con ansiedad, había olor de la comida. Mira, todo está preparado. Pedro era, ¿verdad? Pedro, que tenía que predicar el Evangelio. Cornelio no se limitó. Él dijo, voy a hacer una tremenda comida, pero para que escuchen el Evangelio, para que escuchen ese mensaje. No nada más una comida para bailar y para tomar y todo eso, reuniones familiares, ¿verdad?, que tal vez se hacen en la familia. Cornelio estaba preocupado que su gente escuchara el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho una comida familiar y le hemos dicho al pastor, vamos, o a alguien que sepa ganar almas, o nosotros debemos de ganar almas también, saber hacer esa comida familiar y que escuchen el Evangelio? Yo creo que no se van a molestar si le hacemos una tremenda comida, ¿verdad? Va a haber semitas o va a haber ¿qué les gusta a los poblanos?
chalupitas, va a haber unos tacos ahí, árabes. Ya se enfadaron de los tacos árabes, ¿verdad? Ya no le encuentran chiste a esos tacos árabes, me imagino aquí, ¿verdad? Pero bueno, hacer una comida, que la familia escuche el Evangelio, ¿sí? Entonces, para tener una casa bendecida por Dios, si yo soy salvo, ¿verdad? Dios quiere que sea salvo yo, toda tu casa, que mi familia estén recibiendo el mensaje de salvación continuamente, varias veces al año, planeado, a propósito, ¿verdad? Que escuchen el Evangelio. Para tener una casa bendecida por Dios. Cada cristiano salvo debe de ganar almas. Debe ser nuestro propósito hablar de Cristo, cuando menos a una persona cada día, como mínimo a una persona. Y en los horarios de ganar almas de la iglesia, que puede ser sábado o un día en la semana, cada cristiano debe de estar en esa reunión. Los cristianos maduros y verdaderos no se deben de perder la hora de oración que se tiene como iglesia, ni el tiempo de ganar almas. Esos son de ley para nosotros. No podemos seguir poniendo pretextos. Es que yo no tengo tiempo. Yo creo que Dios nos da suficiente tiempo para desenredarnos de los compromisos y tener tiempo para ganar almas, ¿verdad? Entonces, todo cristiano que lleve más de 3 años en la iglesia debe ser un ganador de almas, ¿verdad? Y claro que podemos poner muchos pretextos para eso, hay multitud de pretextos para eso, pero Dios quiere que compartamos esa salvación que no tiene precio. Una casa bendecida por Dios, ¿verdad? Gente salva, están escuchando el Evangelio, gente que se bautice, gente que crezca en la fe, en la sana doctrina y que empiece a seguir a Cristo. Hay que seguir a Cristo para tener una casa bendecida por Dios, una casa donde se predica salvación. Hay que predicar salvación entre nuestra familia. Muy bien, vamos a ir a otro pasaje, a el Evangelio de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 46. Lucas capítulo 6. Lucas 6, 46. Lucas 6, 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Verdad? Para que tengamos una casa bendecida por Dios, debemos de estar compartiendo la salvación que Cristo nos ha dado. Para que tengamos una casa con la bendición de Dios, nuestro fundamento debe ser el Señor Jesucristo. Y aquí dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Verdad? A todos nos queda esa pregunta. Tiene mucho que decirnos el Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué te dice ser cristiano y no hacemos lo que debemos de hacer como cristianos? Hemos escuchado de una manera, de otra manera, y la verdad nos quedamos muy cortos de hacer lo que debemos de hacer como cristianos. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y nos presenta, ¿verdad?, la parábola de los 2 cimientos. Nos dice que hay 2 hombres que se están edificando una casa. Nos habla, ¿verdad?, que aquel que oye la palabra y obedece es semejante al hombre que se pone a escarbar, hace un buen fundamento, unas buenas zapatas, unas buenas cadenas, invierte mucho en el cimiento, pero a él le interesa que quede una casa firme, una casa bien fundamentada, que esa casa quede sobre la roca, que no quede falsa, que no quede débil, un buen fundamento, y luego en ese fundamento que empiece a edificar, ¿verdad?
ya puso y invirtió en un buen fundamento. El fundamento de cada cristiano es el Señor Jesucristo. Debe ser la base de nuestra vida personal, Cristo. El Señor Jesucristo debe ser el fundamento de nuestra familia. La familia se debe estar edificando en Cristo, con principios bíblicos, ¿verdad? De la palabra de Dios, que estemos tomando instrucción, consejo, dirección, la familia guiada con la doctrina de Cristo. Nuestra iglesia debe de estar fundada en Jesucristo, ¿verdad? Que seamos una iglesia que representa a Cristo, que predica a Cristo y que está fundada en el Señor Jesucristo. Una iglesia cristocéntrica. El fundamento de mi familia entonces debe ser Cristo, un fundamento firme, seguro. Aquel cristiano que pone el fundamento en Cristo, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, el diablo siempre va a atacar los hogares. El diablo quiere destruir familias, el diablo quiere destruir iglesias. Ese es el trabajo principal del diablo, ¿verdad? Vino a matar, vino a destruir y quiere destruir iglesias, quiere destruir familias, ¿verdad? Pero aquel cristiano que ponga el fundamento en Cristo, que escuche y obedezca la palabra de Dios, dice, van a venir la problemática, tu casa va a ser golpeada, tu familia va a ser golpeada, atacada, pero no se va a caer porque tiene un buen fundamento. Cristo la sostiene, Cristo está ahí, ¿verdad? Estamos orando, estamos recibiendo instrucción y estamos recibiendo la dirección del Señor Jesucristo. Una casa bendecida por Dios debe tener el fundamento del Señor Jesucristo, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Hay bienaventuranza, dice que hay que oír, pero es mucho mejor obedecer, porque podemos oír y de tanto que hemos escuchado sabemos demasiado, pero lo más importante es que tanto estamos obedeciendo, ¿verdad? Muy bien, entonces una casa que hay salvación, que predica salvación, una casa que su fundamento es Jesucristo, y cuando hablamos de casa nos referimos a la familia, ¿verdad? No tanto ahí a las paredes que tengamos, sino a la familia. Mateo 21:12, Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 21, Mateo 21:12. Mateo 21:12 dice: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Verdad? Recordamos este pasaje, que el templo ya era hecho como un mercado. La gente llevaba ovejas, la gente llevaba palomas, la gente estaba vendiendo los sacrificios que iba a representar la gente, y lo habían hecho como un mercado. Ya no le estaba dando la importancia a los sacrificios, ya nada más el asunto era negocios. El Señor Jesucristo llega ahí, dice que tira todo ahí, da unos latigazos, los corre, les volca las mesas, tira el dinero ahí y le dice: miren, mi casa debe ser una casa de oración. Yo aquí quiero que se congreguen para que oren, para que vengan con una actitud de oración, un corazón contrito y humillado. Eso Dios no lo va a rechazar, ¿verdad? Cuando venimos como iglesia nos reunimos para oración, pero en nuestra casa debemos de tener una casa de oración. Ahí en la casa, ¿verdad?, debemos de tener oración, el papá, la mamá, debemos de tener nuestro altar familiar, se debe de leer la palabra de Dios. No debemos de abandonar nuestro altar familiar. Hay que reunirse la familia a leer la palabra de Dios, a orar, a tener sus peticiones de oración. No nada más reunirse como familia a ver la tele, a ver películas, ¿verdad? Tenemos que tener una casa de oración, una casa de oración.
Desde la casa debe ser una casa de oración. No nada más aquí en la iglesia, yo voy a la oración allá a la iglesia, es en la casa. Si nosotros estamos orando en nuestra casa, nos van a dar ganas de venir a la oración. Si nosotros no estamos orando en nuestra casa, no vamos a venir a los tiempos de oración de la iglesia, no vamos a tener ganas de asistir a la iglesia. Entonces, una casa de oración, que tengamos nuestros tiempos en nuestra casa. La Biblia nos habla del rey David, nos habla de Daniel, ¿verdad? Que ellos oraban 3 veces al día. 3 veces al día oraban, tenían tiempo para orar 3 veces al día. Y esto no quiere decir nada más cuando oraban por los alimentos, ¿verdad? Oro en el almuerzo, en la comida y en la cena, nada más. No, eso era aparte, ¿verdad? Que tenían sus tiempos de oración. Y cada uno de nosotros nos podemos disciplinar en oración. La oración protege al cristiano, la oración nos libra de la tentación para que no entres en tentación. ¿A quién nos gusta entrar en la tentación? No queremos entrar en la tentación, pero dice, tienes que estar orando para que no entres. Y si no estoy orando, va a venir la tentación. Los pecados que a cada quien le gusten, el diablo nos conoce muy bien, nos tiene bien checados y sabe, ¿verdad?, que en dónde ponernos tentación. Pero si estamos orando, estamos pidiendo la dirección del Señor, no vamos a entrar en la tentación. La oración nos protege del mundo, nos acerca a Dios, nos fortalece. Nuestra familia necesita la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración debe de ser constante. Orad sin cesar. Entonces chequemos, hermanos, si estamos orando en nuestra casa. ¿Cuánto tiempo estamos orando en nuestra casa? ¿Quiénes están orando en nuestra casa? ¿Usted sabe si sus hijos están orando? ¿Verdad? Debemos de checarle su lectura bíblica, y también debemos de checar si están orando. Un día se van a ir de la casa y ya no lo va a poder checar, pero cuando menos cuando están en la casa debemos estarlos checando, ¿verdad? Ahí en la casa, una casa de oración. Lucas 11:17, Mateo, Marcos, Lucas 11:17, Lucas capítulo 11, Lucas 11:17. Dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae, ¿verdad? Refiriéndose a la familia. Bueno, aquí se está hablando de que están acusando al Señor Jesucristo, de que Él echa fuera demonios, y ellos lo acusan por Baal-Zebú, se atreven a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y Él les dice, miren, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Satanás no se pelea consigo mismo, los demonios no se pelean. Fíjese cómo son los demonios. Los demonios, son muy diablos, pero entre ellos no se pelean, ¿verdad? Y los cristianos somos muy cristianos. ¿Y nos podemos pelear los cristianos? Nos ganan los demonios en ese asunto, ¿verdad? Ellos no andan peleando y dicen, tú eres demonio, mis enemigos son aquellos. No eres tú, ¿verdad? Dice que el diablo no pelea contra él mismo. Y ahora nos dice, una casa dividida contra sí misma cae. Donde el papá y la mamá andan peleando, ¿qué va a pasar con esa familia? Esa familia cae, ¿verdad? Estamos en tiempos de mucho divorcio. Estamos en tiempos de muchos problemas familiares. Tenemos más dinero, tenemos más tecnología, tenemos más accesibilidad a muchas cosas y parece que eso nos está haciendo daño, ¿verdad? Cuando estamos bien pobres y bien necesitados, decimos, bueno, pues necesito a mi marido, mi esposa y mi esposo, lo necesito, no tenemos para el cobertor, bueno, necesito a mi esposa, a mi esposo. Hay mucha necesidad, ¿verdad? Pero ya cuando hay bendición, mira, casa, carro, dinero, la mujer carga dinero, yo cargo dinero, es más, no te he pedido toda la semana, empieza a haber pleitos. La abundancia nos hace daño, ¿verdad?
Nos está haciendo más daño de lo que pensamos. Una casa dividida contra sí mismo. El papá con su proyecto, la mamá con su proyecto, los hijos con su proyecto, y no tiene nada que ver. Estamos de plano de polo norte a polo sur. No se parecen en nada a veces los proyectos de una casa, de una familia. Una casa dividida contra sí misma cae. El esposo y la esposa deben de tener un mismo proyecto. Por eso Dios dice, ya no van a ser dos, van a ser una sola carne. Van a tener un solo proyecto, van a tener una sola vida, van a ser una persona para mí, la familia, ¿verdad? Una familia dividida contra sí misma cae. Entonces Dios quiere una familia unida, donde haya unidad. Dios le agrada la unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos están perfectamente unidos. Hay victoria cuando hay unidad. Dice otro verso que nos dice, cordón de 2 o 3 dobleces no lo puede romper tan fácil, ¿verdad? Para que haya unidad en la familia tiene que haber comunicación, hay que comunicarse, pero entre la familia, no con otras personas, ¿verdad? Tenemos muchos amigos fuera y en la casa a veces no podemos ser amigos. El esposo y la esposa no pueden ser amigos. El papá y la mamá con sus hijos no pueden ser amigos. Ellos dicen, yo tengo mis amigos. Y yo creo que el papá y la mamá a veces están en quién sabe en qué lugar de amistad, ¿verdad? Papá y mamá y los hijos, debe de haber una amistad, debe de haber una comunicación. Una comunicación. Hay hogares donde papá y mamá no se hablan. Ya se conocen los gestos y los modos, ¿verdad? Dicen, no, ese ahorita anda en su hora feliz o anda endemoniado, ¿verdad? Y ni me acerco. Ya nomás por los gestos y los modos, ya no se comunican. No, ya sé cómo anda, no necesito ni preguntar ni nada, ni me interesa, ¿verdad? Me voy para allá y ya a ver, después de 3 días se contentan a ver qué pasa, ¿verdad? Una casa dividida contra sí misma cae. A Dios le agrada la unidad, la comunicación, a Dios le agrada la humildad, tenemos que ser humildes, a Dios le agrada que perdonemos, que aprendemos a perdonar, que aprendamos a tolerar. Para que haya unidad, ¿verdad? Tiene que haber tolerancia en la familia, tiene que haber trabajo. En la familia todos somos diferentes, tenemos gustos diferentes, tenemos maneras de ser diferentes. Increíble, ¿verdad? Que cada hijo es diferente. Yo pensaba que mis hijos iban a parecer en mucho uno con otro, cuando menos al 50%, dije, no, pues, cuando menos 50 se deben de parecer, pero no, también parecemos ahí, ¿verdad? Este es de una manera, este es de otra manera diferente, y a cada uno hay que saberle su manera de... Yo dije, con que aprenda a llevarme bien con uno, ya la hice con todos. Pues no, ¿verdad? Cada uno es un trabajo diferente. Entonces, una familia bendecida tiene que haber unidad, tiene que haber perdón, tiene que haber comunicación, tiene que haber amor, ¿verdad? De lo alto, amor divino. Vamos a ver Efesios 4:1. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 1. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, ¿verdad? Dios quiere unidad en el hogar, Dios quiere unidad en la familia, que haya humildad, que haya mansedumbre, que nos soportemos, que haya paciencia, que haya amor divino, amor de lo alto, que seamos solícitos en guardar la unidad, o sea que nos interese estar unidos,
que nos interese estar bien unos con otros. Estoy solícito, estoy listo. No me hago del rogar para que todo marche bien en el hogar, ¿verdad? No, hasta dentro de 3 meses hablamos. Ahorita no estoy listo para guardar la unidad. Dice solícito, debe estar listo todo el tiempo. Los padres, los hijos. Y bueno, si hay una familia unida, la iglesia se conforma de familias, pues va a haber unidad en la iglesia. Va a haber unidad aquí en la iglesia si hay familias unidas, ¿verdad? Aquí en la iglesia no debe de haber familias divorciadas. Es que estamos divorciados, ¿verdad? Los del PRI con los del PRI, los del PAN con los del PAN y los de Morena con los de Morena, ¿verdad? No hay esos problemas aquí. ¿Sí? Bueno, una casa unida, que haya unidad en el hogar, que haya unidad en la familia, en la iglesia, solícitos en guardar la unidad. Para tener una casa bendecida, ¿verdad? También tenemos que determinarnos como Josué. Josué capítulo 24, verso 14. Josué 24, 14, yo creo que hay algunos que se saben de memoria estos versos. Josué 24, 14. Josué 24, 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres estando al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, aquí tenemos un hombre de victoria, Josué, el sucesor de Moisés. Este hombre tenía una gran responsabilidad, llevar al pueblo a la tierra prometida, y no era una tarea fácil, tenía que tener muchas batallas, muchas guerras, y por otro lado tenía un pueblo que se quería regresar a Egipto, y continuamente estaban ahí anhelando el mundo, y él los conocía, que decían ser pueblo de Dios, pero de todas maneras andaban en idolatrías, de todas maneras andaban ahí con sus pecados ocultos. Y él, ¿verdad?, tuvo que tomar una decisión. Él conocía perfectamente a esta gente que él guiaba. Y él decía: miren, teman a Dios, sirvan a Dios, búsquenle con verdad, quiten la idolatría, hay que servirle. Pero si mal les parece, les parecería mal o les parece bien a la gente, bueno, con la boca decían que les parecía bien, pero ya con sus hechos hacían todo lo contrario, ¿verdad? Tienen que decidirse. Dice: yo ya he decidido por mi familia. Si ustedes quieren andar en la idolatría, si ustedes quieren andar en el mundo, dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi familia vamos a servir a Dios. Yo y mi familia vamos a seguir en la iglesia. Yo y mi familia no vamos a hacer caso de la crítica, ni de los problemas, ni de todo lo que suceda. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso incluye el esposo, la esposa, incluye los hijos, y aún incluye hasta los nietos. Si usted es abuelo o abuela, ya debe preocuparse por los nietos. Uno piensa: yo ya acabé con los hijos y ya ellos verán lo que hacen con los nietos. No, tenemos que extendernos hasta la 4ª generación, hasta allá, hasta que de plano nos vayamos, y que nuestro testimonio impacte a las generaciones. Mira, hoy tenemos tanto problema con el asunto de gente que se ha involucrado con el catolicismo. Somos un país idólatra, nos declaramos católicos como país, y hay gente que dice: yo voy a hacer lo que hacía mi abuelo, mi abuela, lo que hacían mis padres. No me interesa lo que diga la Biblia, el Evangelio, el mismo Señor Jesucristo. Yo voy a seguir en costumbres y tradiciones como hacía mi abuelo, mi abuela y mi familia pasada, ¿verdad? Pues qué bendición sería que ahora como cristianos esa misma manera digan nuestros nietos: yo voy a ser cristiano, un verdadero cristiano, que lee la Biblia, que ora, que asiste a la iglesia, que sirve, que crece en la fe, lo que hacía mi abuelo, lo que hacía mi abuela, ¿verdad? Leemos la Biblia, oramos, practicamos principios bíblicos,
Y miren, ahí sí va a ser una buena razón para que digan lo que hacía mi abuelo y mi abuela, ¿verdad? Entonces yo y mi casa serviremos a Jehová. Si queremos una familia bendecida por Dios, tenemos que ser una familia con madurez espiritual que sirve a Dios, que es mucho más importante la causa de Cristo, la obra de Dios, que cualquier proyecto personal. No hay ningún problema con los proyectos personales, siempre y cuando no nos estorben para seguir en la obra de Dios. Pero si hay un proyecto que me va a limitar de asistir a la iglesia, de traer a la familia a la iglesia, deberíamos de frenar ese proyecto y mejor agarrar otro, analizar otro, ¿verdad? El caso que todos tengamos tiempo de leer la Biblia, de orar, de asistir a la iglesia, de crecer en la fe y de servir al Señor. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos que se deben de poner al servicio del Señor, ¿verdad? Que no nos muéramos con nuestros dones y talentos escondidos o que nunca los usamos. Nuestros talentos se deben de gastar, ¿verdad? Nos debemos de gastar en la obra del Señor. Entonces, una familia que sirve a Dios. Yo y mi casa. Josué no estaba decidiendo nada más por él solo. Él dijo, yo voy a servir y mi familia va a servir a Jehová, ¿verdad? Una casa bendecida por Dios. Vamos a ver otro verso en Deuteronomio capítulo 7, verso 25. Deuteronomio Deuteronomio 7, 25. Deuteronomio capítulo 7, verso 25. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás al fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Dios. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema, ¿verdad? Aquí había la instrucción, había el mandamiento. Mira, no traigas cosas abominables a tu casa. No traigas cosas que a Dios no le agraden a tu casa. Nosotros somos los que llevamos cosas malas a nuestra casa. Nosotros somos los que introducimos cosas que no debemos a nuestra casa, ¿verdad? Dice, no traigas cosa abominable a tu casa, porque es anatema, es maldito, te va a perjudicar, ¿verdad? Entonces, Dios les está quitando la tierra prometida a unas personas por ser muy idólatras y desobedientes, y les está dando esa misma tierra prometida a nuevas personas, al pueblo de Dios, pero para que usen bien esa tierra, para que obedezcan la palabra de Dios, principios bíblicos, y vivan de una manera agradable delante de Dios. Y les dice, no traigan cosas abominables a su casa. Ustedes mismos son los que meten cosas que no deben a su casa, ¿verdad? No maldecir nuestros hogares, no maldecir nuestra familia. No traigas cosas mundanas a tu casa que te van a hacer daño. Todo lo deberíamos de checar conforme a la palabra de Dios. A ver, voy a meter esto a mi casa, ¿le agrada a Dios o no le agrada? ¿Va a beneficiar a la familia o nos va a echar a perder más? Entonces dice, no traigas cosas abominables a tu casa. A tu casa no traigas botellas de ningún vino, de ninguna bebida alcohólica, ¿verdad? No traigas cerveza, no traigas drogas a tu casa. Chéquele las mochilas a sus hijos si cargan droga ahí. No, yo no tengo autoridad sobre la mochila de mi hijo. ¿Tiene autoridad sobre la mochila de hijo? No le puede transculcar. Se mete en problemas. Lo meten al bote si le checan la mochila al hijo, ¿verdad? Tiene derechos, ¿sí? Que no traigan alcohol, no traigan drogas, malas películas, mala información. Antes en la antigua se predicaba que no deberíamos de tener tele en la casa, pero ahora estamos en tiempos modernos, ¿verdad? En tiempos contemporáneos. Ahora sí debemos de tener tele en la casa, ¿sí? Hay hogares que no deben de tener tele.
Yo creo que algunos tal vez sí sepan manejar la tele, que digan, no, pues yo con media hora, 20 minutos que la vea estoy bien satisfecho. Pero hay hogares que se la pasan todo el día con la tele prendida. Se sienten fuera de mundo si no tienen la tele prendida. Se apaga la tele y sienten como que se apagaron también ellos, ¿verdad? Hay hogares que no deben de tener tele. Hay hogares que tal vez sí, pero que la sepan controlar. Si usted tiene su tele y no tiene control sobre ella, sí tengo el control ahí todo el día. No, hablamos de controlar, de que hay tiempos para ver, sabemos qué estamos viendo, qué se debe de ver, qué no se debe de ver. Y estoy comiendo, hay hogares que están comiendo y con la tele prendida. No saben si se echan un hueso, no saben si, ¿verdad? Ellos están con la tele prendida. No platican, no checan nada, la tele, todo lo que diga la tele nada más. Ya voy a comer, préndeme la tele, ¿verdad? Y entonces, bueno, antes se predicaba mucho que no deberíamos tener tele, ahora nos ofendemos, ¿verdad? Es imposible vivir sin tele, ya no se puede. Megacable, Netflix, y hay de todos los colores y sabores, lo que usted quiera, 250 canales para que no salga todo el día de su casa, ¿verdad? Nada más ve oscuro y vuelve a ponerse oscuro todo, ¿verdad? Yo creo que hay lugares que hasta a propósito tienen ahí oscuro su casa para que se vea bien, como que está allá en el cinema, ¿verdad? No traigas cosas abominables a tu casa. Estamos checando lo que está entrando a nuestra casa. Usted sabe cuando entró la primera botella de alcohol a su casa o ni cuenta se dio. Padres están alcahuetes que dicen, no, mi hijo no toma. Y entran y salen con botellas y llega borracho, venía mareado, era de temperatura. No aceptan que viene borracho, ¿verdad? Y viene bien drogado, no se dan cuenta. No, nunca me di cuenta, jamás me imaginé, ¿verdad? Y alcahueteamos todo en los hogares, pero nosotros estamos permitiendo cosas abominables en nuestra casa, ¿verdad? Alcohol, drogas, malas películas, malas informaciones, cosas abominables. En la Biblia usted sabe lo que Dios dice que es abominable, ¿verdad? Cosas, pecados que a Dios le dan asco. Vamos a hacer un poquito, una prostituta a los ojos de Dios es abominable. ¿Sí? ¿Se ha leído la Biblia? Una prostituta practicando su pecado para Dios es abominable. Un homosexual para Dios es abominable. Practicando su pecado es un pecado abominable. En ningún momento estamos diciendo que Dios odia a la persona, le ama. Pero Dios en ningún momento va a estar de acuerdo con ese pecado. Jamás con ningún pecado va a estar de acuerdo. Aunque vivamos en tiempos contemporáneos y que modernos y que bandera de arcoíris y que un montón de derechos, jamás Dios va a estar de acuerdo con todos esos movimientos, aunque marchen de rodillas, aunque se burlen o hagan lo que sea, no va a estar de acuerdo Dios. Son pecados abominables, ¿verdad? Si su hijo tiene un amigo homosexual, una amiga lesbiana o prostituta o todo eso, es decisión de él y tiene sus derechos, no pasa nada, él tiene una mente sana, limpia. ¿Le va a afectar esa amistad o no le va a afectar? Las pláticas, los lugares a los que van a ir, las palabras que se van a estar diciendo y todo eso, un hombre besando a otro hombre, se va a ir cauterizando la mente, se va a ir cauterizando el corazón. No, a mí no me afecta. Yo puedo estar ahí en el lodo y no me mancho y no pasa nada. No traigas cosas abominables, ¿sí? Primero hay que checarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Si está de acuerdo a la palabra de Dios, que entre a la casa. Pero si no está de acuerdo a la palabra de Dios, no entra a la casa. Ni los testigos de Jehová. No le diga bienvenido, ¿verdad? Nos dice allá. Hay cosas que Dios nos dice, limítate a esto, que no entren cosas abominables a tu casa. Bueno, entonces, para tener una casa bendecida, una familia bendecida, una familia que salva y predica salvación, que el fundamento de nuestra vida es 100% el Señor Jesucristo, ¿verdad?
una casa donde se ora, una casa donde se lee la palabra de Dios, una casa que estamos preocupados que se ore, una casa de oración, una casa unida. Dios no quiere que la familia viva todo el tiempo peleando o pleitos con los hijos y familia que no se habla. Nada más llega el tiempo de repartir la herencia y ¿qué pasa con las familias? Se murió el abuelito, se murió la abuelita, el papá, la mamá, no dejaron testamento, dejaron el tiradero. ¿Qué pasa ahí con el hermano o la hermana? Pleito seguro, de muerte casi. Yo tengo familia que se anda matando por unas cuantas vaquitas, por 2 o 3 hectáreas de terreno. Están dispuestos a matarse si falla el veredicto, ¿verdad? Una casa unida, ¿sí? Así que, hermanos, ya a muchos solemos a muerto, ¿verdad? Por tanto coronavirus, hay que ir haciendo nuestro testamento. Vaya poniendo las cosas en orden. Ahí documento, hágales una reunión, mira mijo, esto te queda, esto es para tu tía, ahí reparta, ¿verdad? Hay un joven allá que es menor que yo, tiene un hijo como de 1 año, y yo le dije, mira, te compro tu caballo, y me dice él, no, no es mío este caballo, es de mi hijo. Le digo, oye, pues tu hijo tiene 1 año, ¿cómo que ya le dejé las vacas, ya le dejé los terrenos, dice, ya le dejé los caballos, porque yo me puedo morir en cualquier momento? Y sí, ¿verdad? Me dijo, se murió fulano, se murió sutano, se murió perengano. No, pues sí, ya anda cerca de ti, le digo, sí, a tu testamento, ¿ah? Una casa unida, una casa, ¿verdad? Una familia unida que se comunica, que se ama, una casa que sirve a Dios. Una casa, ¿verdad?, que ha decidido, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no seguir llevando cosas abominables a nuestra casa. Nosotros mismos estamos echando a perder a nuestros hijos. Les vamos permitiendo y le vamos permitiendo. Y ahí vamos, y ya después dice, ya no lo aguanto. Pero ¿quién le dio permiso? ¿Quién le fue permitiendo el celular cacahuate? Ya después el de teclita, y le va permitiendo. Ahora ya quiere el de arriba de 20,000. Y ahora dice usted, ahora ya no le puedo. Pero usted le fue dando más y más, que su tablet, que su celular, que su Xbox, y le fue dando y le fue dando. No lo puedo molestar en sus horas de juego. Me da miedo ir a su cuarto cuando él está en ese momento, ¿verdad? No le puedo dar una orden. Usted le compró el videojuego, ¿verdad? Usted le paga la luz, usted ahí lo tiene, le da de comer a sus horas, ¿verdad? Nomás mándame la comida, ¿verdad? Y vete, yo aquí sigo jugando. Nomás le pasa la comida, ahí parece que está preso su hijo en su casa, ¿verdad? Nosotros traemos cosas abominables a los hogares. Y ya después, no sé de dónde vino el problema, no sé. Queremos hacer como que no sabemos, pero sí sabemos, ¿verdad? No traer cosas abominables a la casa. Muy bien, para tener una casa, una familia bendecida por Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias, Señor.